vamos a dar comienzo con el siguiente conferenciante, es el Pedro Javier Cabrera. Para todos aquellos que no lo conocen, es maestro de profesión de educación especial, diplomado en pedagogía terapéutica, formación específica sobre discapacidad funcional, trastornos graves del comportamiento, hiperactividad y autismo infantil. Cantautor infantil con 3 discos publicados y cantautor espírita con canciones dedicadas a Alan Kardec y a María Domingo Soler, entre otros. En el 2010 crea un grupo de estudios espíritas entre dos mundos en Ceuta. Actualmente está miembro del grupo de estudios de espiritismo de la Costa del Sol de Marbella, Juan Girola. Es decir, antes de que comience, decir que tenéis autor de un libro que lo tenemos, bueno, no queda más que un libro nada más, que lo he escrito, El escondido mundo de mi vida. Es un libro para niños a partir de 9 años, que con un énfasis infantil pues trata todos estos temas para que llegue también al mundo infantil y juvenil. Que lo tenemos, sí, ya os he dicho, nos quedan 2 libros, uno ya se ha vendido y el otro lo tenemos ahí. Bueno, pues en esta ocasión nos va a hablar de la educación y formación para la muerte. Bueno, hola, ¿se me escucha bien? Se escucha bien, ¿verdad? El título de mi conferencia se llama Educación para y formación para la muerte, que en este lugar no es el título apropiado, porque tendría que ser Educación para la vida, pues la muerte no existe, ¿no? No obstante, nosotros nos dirigimos a todas las personas, Por lo tanto, utilizamos un lenguaje también para todas las personas. Y este estudiar la muerte, pues produce mucho rechazo para la sociedad. Para los que entrevemos la inmortalidad del alma, la muerte es solamente el fin de la experiencia material y el retorno a la vida libre del espíritu. Y entonces este tema se torna grandioso. Pero para el resto de la sociedad no se suele hablar del tema, ¿no? Las personas, sin embargo, debemos dedicarnos para el proceso de cambio de dimensión y el de nuestros seres queridos de una forma natural. Pues es un proceso natural. Y considero que esta es una asignatura pendiente en la sociedad. Estudiar este asunto de una forma natural. Cuando el jurado de Atenas condenó a Sócrates a muerte, su mujer corrió afligida hacia la prisión gritándole: «Sócrates, los jueces te condenaron a muerte». Y el filósofo respondió calmadamente: «Ellos están también ya condenados». Y la mujer insistió: «Pero es una sentencia injusta». Y le dijo el filósofo: «¿Preferirías que fuese justa?». Es curioso señalar que en nuestro tiempo solo nos preocupamos para la educación para la vida. Nos olvidamos de que vivimos para morirnos un día. Y mientras tanto llegamos a ese día, espiritistas incluidos, sin la menor preparación. Nos quedamos en un plano de trascendencia horizontal, imantados al quehacer existencial. El escritor Borges decía: «Yo no temo a la muerte, no le temo ni me entristece. ¿Cómo voy a estar triste? Cuando estoy triste pienso, ¿cómo puedo estar triste si me espera esa gran aventura que es la muerte? Sin ella no se renovaría el tiempo con la sucesión de las generaciones ni el ciclo de los renacimientos. Debería formar parte de nuestra cultura, instrumento práctico de nuestra cultura. Viviríamos de forma más perfecta sabiendo que vamos a morirnos. Por esto, Jesús enseñó que aquellos que se apegan a la vida la perderán y los que pierden, en verdad, la ganarán, porque se desapegan. La primera terapia, por lo tanto, es que la muerte no me busque a mí, sino que yo voy a buscarla a ella pensando que hoy o esta semana puede ser el último día. Por lo tanto, tenemos que ser cada uno de nosotros y nosotras
los que decidimos en qué condiciones morales vamos a estar cuando llegue ese momento. Y ese es nuestro trabajo. Pero también los que solamente piensan en la muerte descuidan la vida, son insensatos. Palabra expresada en el libro de los espíritus referida a los suicidas, ¿no? Que esto sería otro tema para otra conferencia muy densa, ¿no? También hay otras personas que caen en estados depresivos muy densos y se dejan morir. Todos podemos conocerlas dentro de nuestra familia. La muerte es lo más cotidiano que hay en el planeta. La necesidad de orientación educativa, didáctica especializada en esta disciplina, sin quitar el derecho a llorar por la pérdida, pero siempre a llorar por amor y no por rebeldía. El acto educativo, la educación para la muerte, de alguna manera, se constituye en buscar la verdad, que es una búsqueda totalmente espiritista, buscar la verdad. También, cuando conscientemente pensamos en la muerte, lo hacemos con la ilusión de que ella no va a llegar tan pronto, porque tenemos muchas cosas por hacer. Pero esta es una forma ingenua del instinto de conservación que nos habla el libro de los espíritus. El instinto de conservación es porque tenemos ese instinto para conservar la vida, ¿no? Pero no podemos pensar, no, pero llegará más tarde, no. Hay que pensar que puede llegar en cualquier momento, y eso es un motor, ¿no? Que quizá estudiar la vida después de la muerte sea ciencia en el futuro. Voy a contaros un pequeño caso, porque a veces nos pasa que los espiritistas, con el tema de la inmortalidad del alma, somos muy fríos. Pero ante la pérdida de seres queridos o de los sufrimientos a través de las enfermedades que pasan las personas en ese tránsito, hay muchas situaciones dolorosas. Y nosotros y nosotras tenemos que ser sensibles a eso, ¿no? Hay muchos niños que mueren de enfermedad y esto es un dolor, una prueba muy dura para sus padres. Voy a leer un fragmento de una cartita que escribió un niño llamado Dougie, que estaba enfermo de cáncer. Y escribió una cartita que decía: cuando hemos realizado la tarea que hemos venido a hacer en la tierra, se nos permite abandonar nuestro cuerpo que aprisiona el alma, igual que el capullo de seda encierra a la futura mariposa. Llegado el momento, podemos marcharnos y vernos libres de dolor, de los temores y las preocupaciones, libres como la bellísima mariposa, y regresamos a nuestro hogar, a Dios. Esta cartita la escribió un niño de 9 años enfermo de cáncer. En el libro de los espíritus, Kardec le pregunta a los espíritus si el ejemplo de la mariposa al desencarnar es parecido, y dicen los espíritus: bueno, no exactamente, pero vale el ejemplo para vuestro lenguaje, ¿no? A veces las historias que tenemos de muerte de nuestros seres queridos son auténticas epopeyas, y esas epopeyas, al contarlas, emanan cosas buenas y aprendizajes para los demás. Todos sufrimos contratiempos. Cuantos más numerosos son, más aprendemos y más maduramos. La adversidad nos hace más fuertes. La vida es ardua, es lucha. Es como ir a la escuela. Recibimos muchas lecciones. Cuanto más aprendemos, más difíciles se ponen las lecciones. Cuando se aprende la lección, el dolor desaparece. La necesidad hace que aprendamos las cosas para siempre. En esos momentos, uno puede quedarse en la negatividad y buscar a quién culpar, o puede elegir sanar y continuar amando. Es muy importante que en la vida hagamos lo que nos importe. Solo así podremos bendecir la vida cuando la muerte esté cerca. Una buena muerte en casa, rodeado de amor, de afecto, de dignidad, de respeto. Los familiares les dicen todo lo que tengan que decir, lloran sin tener que dejar nada inconcluso. Eso es una muerte ideal, de alguna manera, que es morirse en paz con todas las personas y los familiares también, con eso, ¿no? Pero no todo el mundo puede morirse así. Hay mucho que aprender sobre la vida escuchando a las personas que se están muriendo, a los moribundos. Son como estrellas que pasan y luego desaparecen.
Hay un gran dilema con los enfermos terminales, que los tenemos en la familia muchas veces, o cuando tienen una enfermedad terminal. ¿Se lo decimos o no se lo decimos? ¿O cómo se lo decimos? ¿Qué nos gustaría que nos dijeran a nosotros? En ese caso, es lo primero que tenemos que pensar. Posiblemente lo mejor sea siempre decir la verdad. La mayoría de los moribundos, que lo vamos a hacer también nosotros, dicen que se han enterado de la gravedad de lo que le pasa no por los médicos, sino por el cambio de comportamiento de sus familiares y amigos. De pronto notan el distanciamiento y la falta de sinceridad cuando quizás lo que más necesiten sea la verdad. Por lo tanto, compasión, simpatía, comprensión y paz. Las personas que más consuelan en este sentido y mejor forman para la muerte, por supuesto, son aquellas que han pasado por las muertes más dolorosas de los seres queridos, porque tienen la autoridad moral para consolar. El que más ha sufrido, más capacidad tiene de consuelo. Y aprovecho para recordar que el espiritismo, ante todo, es una filosofía consoladora. Hay una oración muy bonita de Alcohólicos Anónimos que dice: Dios mío, dame serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar y el valor para cambiar las que puedo cambiar y la sabiduría para discernir entre ambas. Una estudiosa, quizá la mayor estudiosa de las personas de los enfermos terminales, sea la doctora, la psiquiatra suiza Elisabeth Kübler-Ross, que os recomiendo que la conozca porque tiene una amplia bibliografía, que podéis estudiar todas sus experiencias con los moribundos y con las experiencias cercanas a la muerte, que también tuvo experiencias con espiritismo. Elisabeth Kübler-Ross, que lo cuenta, esas experiencias que tuvo con el espiritismo en su libro La Rueda de la Vida, de que he sacado también información de esta conferencia. Explicaba que en todo el proceso de la muerte y en realidad en todo el proceso de la vida, cuando nos ocurre cualquier cosa, cualquier contratiempo, cuando empezamos a sufrir enfermedades, dificultades y hacen que la vida sea una montaña rusa de sufrimiento, de valor, de depresión y de logros, todas las personas que se están muriendo o nosotros mismos, cuando nos llegue ese momento, pasan por fases similares. Se comienza por un estado de fuerte conmoción y negación, luego de indignación y de rabia, después de aflicción y de dolor. Más adelante se regatea con los médicos, con Dios, con todo el mundo. Finalmente se retiran dentro de sí mismos durante un tiempo, aislándose de los demás, mientras se llegan, en el mejor de los casos, a una fase de paz y de aceptación, que no es lo mismo la aceptación que la resignación. No es lo mismo. Porque la resignación es cuando tú no puedes compartir las lágrimas. Y para llegar a la aceptación es fundamental compartir las lágrimas. Con lo cual, la persona tenemos que pasar por ese momento de hundimiento en el que tenemos todo el derecho del mundo a llorar, a estar hundidos, porque tenemos que pasar por ese momento para luego poder pasar al de la aceptación y al del descanso, al de la paz interior. Las personas que habían perdido o iban a perder a un pariente próximo también pasan por las mismas 5 fases. Cuando somos los familiares también tenemos que pasar por esas fases de negación, de regateo, de hundimiento, de aceptación. Comenzando por la negación y la conmoción. No puede ser que vaya a morirse mi esposa, acabamos de tener un hijo, ¿cómo lo va a abandonar ahora? No puede ser que se vaya a morir. La negación. La negación es una defensa. Es una forma normal y sana de enfrentarse a una noticia horrible, inesperada o repentina. Cuando ya no es posible continuar negando,
la actitud es reemplazarla por la rabia. Y esta fase es particularmente difícil para los familiares, médicos, enfermeros, enfermeras, amigos, amigas, etc. La rabia se dispara como perdigones y golpea a todo el mundo. ¿Cuántos enfermos tenemos con ese estado de mal humor, conteniendo esa rabia, ¿no? O cuando tenemos una persona que se nos ha ido, ¿no? ¿Cuántas veces vemos esa rabia, ¿no? Cómo dispara, ¿no? El enfermo despotrica contra Dios, contra sus familiares, contra toda persona que esté sana. Y no hay que tomar esa rabia como una ofensa personal. Si se permite o nos permitimos expresar la rabia sin sentimientos de culpabilidad o vergüenza, porque a veces tenemos vergüenza cuando estamos en esos estados, se puede pasar a la fase de regateo. Por lo tanto, hay que se puede quedar en esa fase mucho tiempo, pero hay que pasar por esa fase. Lo ideal es que esas fases duren muy poco. Por eso es tan importante formarnos en ese sentido y detectar en nosotros mismos: estoy en la fase de rabia, estoy en la fase de regateo, estoy en la fase de hundimiento. La fase de regateo: Dios mío, deja de vivir a mi esposa lo suficiente para que vea a nuestra niña ir al colegio. Después añaden otra súplica: espera que haya terminado el colegio, que tendrá suficiente edad para soportar que se le muera su madre, que todavía es muy chica. Pero las promesas hechas a Dios resulta que no se cumplen. Si te tienes que morir, te tienes que morir. Esto ha pasado desde el principio de los tiempos. Pero el tiempo que se pasa regateando es beneficioso para la persona que lo estamos atendiendo. Porque aunque está furioso, ya no está consumido por la hostilidad hasta el punto de no oír. Hay que aprovechar ese momento para ayudar a cerrar cualquier asunto pendiente que se tenga. Hay que entrar en la habitación, hacerle enfrentar las viejas contiendas pendientes de resolución, permitirle exteriorizar la furia para que se pueda liberar de ella. Y entonces los viejos odios se pueden transformar en amor y comprensión. En algún momento los enfermos o nosotros, cuando estemos enfermos, nos vamos a sentir muy deprimidos por los cambios que se están produciendo. Y eso es natural. ¿Quién no se sentiría así? No puede ni seguir negando la enfermedad, ni asimilar todavía las graves limitaciones físicas. Con el tiempo es posible que a todo esto se añadan, además, dificultades económicas. Se producen cambios drásticos en la apariencia física. Cuando este tipo de preocupaciones se expresan y se tratan con sinceridad, se puede reaccionar maravillosamente. El tipo de depresión viene cuando el enfermo comprende que lo va a perder todo y a todas las personas que ama. Es una especie de depresión silenciosa. En ese estado no hay ningún lado luminoso. Tampoco hay ninguna palabra tranquilizadora que se pueda decir para aliviar el estado mental en que se renuncia al pasado y se trata de imaginar el inimaginable futuro. La mejor ayuda, quizá, es permitir sentir aflicción, decir una oración o simplemente tocarlo con cariño, sentarse a su lado en silencio y quererlo mucho interiormente. Si a los enfermos terminales se les diera la oportunidad de expresar su rabia, llorar y lamentarse, concluir sus asuntos pendientes, hablar de sus temores, pasar por esas fases, van a llegar a la última fase, la de la aceptación. No van a sentirse felices, pero tampoco deprimidos o furiosos. Es un periodo de resignación silenciosa y meditativa, de expectación apacible. Desaparece la lucha anterior para dar paso a la necesidad de dormir mucho, que Elizabeth Kübler-Ross le llamaba el último descanso antes del largo viaje. Lo interesante es que también cuando nos llegue a nosotros la hora, lleguemos rápido a la aceptación. Una persona antes de morir da lecciones sobre lo que podría haber hecho
lo que deberían haber hecho o lo que no hicieron hasta cuando fue demasiado tarde. Nos enseñan las cosas que tienen verdadero sentido, no sobre cómo morir, sino sobre cómo vivir. El nacimiento y la muerte son experiencias similares. Cada una es el inicio de un viaje. Pero después llegaría la muerte, es quizá más agradable de esas dos experiencias. Más agradable morir que nacer. Esto lo sabemos por las comunicaciones que recibimos de los espíritus, el miedo que tienen a reencarnar. Nuestro mundo además está lleno de guerras, de egoísmo, de enfermedad, de cáncer, de todas esas cosas. Y cuando estás en el otro lado y tienes que encarnar, sabes el camino que te espera, por lo general. Y muchas veces cuando estás desencarnando, te liberas. Antes de morir, los enfermos se relajan, incluso los que se habían rebelado contra la muerte. Otros, al acercarse a su final, parecen tener experiencias muy claras con seres queridos ya muertos. Hablan con personas que los demás no ven. Eso es muy común, muy común. Brota la conexión con la vida en esos momentos, especialmente con las madres, con los familiares muy cercanos, porque muchas veces vienen a recogernos, vienen a acompañarnos en ese momento. A veces uno es dueño del instante en el que quiere terminar. Muchas personas cuando llegan a morirse se tornan bondadosas y ese es el camino. Esa bondad está en el fondo del corazón si se van quitando elementos y llega al corazón desnudo donde el ser humano se entrega al otro. Hay muchas experiencias post-mortem, después de la muerte. En el espiritismo hay muchísimas, recomiendo la lectura del cielo y el infierno, donde vienen muchísimos casos, en el libro de los espíritus. Y también muchos libros publicados que no son del espiritismo, donde científicos y personas como Elizabeth Kübler-Ross han anotado esas experiencias, como salir flotando del cuerpo y todas estas experiencias, recordar la vida, visitar a familiares y amigos en ese momento, yendo a tu propio entierro, los guías, el famoso umbral, que no es otra cosa sino que nuestros pensamientos, los del orbe más cercano que tenemos aquí con nosotros, con todos los pensamientos humanos, de tanto egoísmo, de tantas envidias, de tanta violencia, cuando estamos atravesando este lugar vibratorio, pues estamos pasando por un cierto lugar que si estamos apegados o relacionados vibratoriamente con esos sentimientos, podemos estar ahí un poco. Pero menudo umbral están pasando en la guerra, ¿no? La gente de Palestina, la gente de Israel, la gente de donde exista la guerra, que en todos los enfrentamientos bélicos están llenos de muertes de inocentes. Eso es un auténtico umbral también, no hay que sorprenderse de que del otro sitio. Antonio Gala contó en una entrevista, porque estuvo clínicamente muerto, y decía Antonio Gala, no, si la muerte es muy agradable, yo vi la luz. Dice Antonio Gala, yo vi la luz, esa que dicen que se ve, pero era una luz que me sonreía, era como la luz de Alicia en el País de las Maravillas. Y le preguntó el periodista, ¿qué expresaba esa luz? Y le dijo Antonio Gala, pues las cosas más sencillas y más grandes de la vida. Cuando mi padre me sonaba la nariz, cuando le daba a beber el agua a mis perros con las manos, no aparecía ningún triunfo, ningún éxito mío. Esos detallitos que decía él son las cosas más grandes de la vida. La sencillez, ¿no? Ahora han sacado la película La Sociedad de la Nieve, de los supervivientes de los Andes, el accidente que tuvieron en los Andes, que tuvieron que alimentarse unos de otros para poder sobrevivir, y dentro de ese episodio, pues, aparte de esa tragedia que sucedió, o ese milagro, como se quiera llamar, o como sea, dentro de esos días le cayó una luz, y muchos de ellos estuvieron también clínicamente muertos bajo la nieve a punto de morir. Y uno de ellos, Eduardo Strauch, dijo este comentario, dice, cuando me pasó este momento, estuve muerto, de alguna manera bajo la nieve, dice, había concebido una espiritualidad diferente, que hacía que me sintiera parte de algo mayor, que es lo que busco hasta el día de hoy. Dice, a partir de ese momento yo ya no le pedí nada más a Dios, como hacía hasta entonces.
no quise más rogarle a un ser que estaba fuera de mí, infinitamente superior y que yo no puedo comprender, sino que comencé a concebir una divinidad dentro de mi propio ser. Ahí están cuando empezamos a pedir ese regateo con Dios, cuando empezamos a hablar con Dios dentro de nosotros mismos, sin pedir tanto, sino aceptando. El mayor regalo que le ha hecho Dios al hombre es el libre albedrío. Pero la libertad de elegir, exige responsabilidad. Haber hecho lo correcto, lo mejor, lo más considerado, lo más respetuoso. Si hemos tomado decisiones en beneficio del mundo que mejoren la humanidad. Al final de la vida hay una pregunta: ¿qué servicio he prestado? Y responder es difícil. Exige repasar las decisiones y elecciones. Ahí se descubre si se han aprendido las lecciones y que lo principal, en definitiva, es el amor incondicional. Había un enfermo terminal de SIDA, en los años del boom del SIDA, demacrado, que sintió la necesidad antes de morirse de ir a hacer las paces con sus padres, ¿no? Antes de morir, ¿no? Porque había llevado una vida dolorosa, de mucho sufrimiento, y no veía a sus padres desde hace años. Esperó a recobrar un poco de fuerzas porque estaba moribundo, ¿no? Pidió prestado un traje que le colgara del esqueleto y tomó un avión para verlo. Sus padres, que estaban esperándolo nerviosos en el porche, le vieron y su madre se echó a correr para abrazarlo, con sus lesiones llenas de púrpura, y todos se reunieron llorosos y amorosos. Y dijo a él: tuve que padecer esta enfermedad para saber que lo más importante que ha sido mi vida y el mayor aprendizaje que he tenido en mi vida ha sido el amor incondicional de mis padres. En eso se resume todo, ¿no? A lo mejor las futuras generaciones celebrarán el que alguien pasa al otro lado y no se lamentarán tanto del dolor ante la muerte. En todo caso, la gente debería llorar cuando nacemos, porque eso significa tener que comenzar de nuevo con tantas tonterías que tenemos, ¿no? Con tantas tonterías de vivir, ¿no? Voy a leer otra carta. Esta carta es de la madre de una niña llamada Katy, que también se murió. Lo digo, quiero hacer estas cosas especialmente sensibles para relacionarlas con lo que he dicho, que a veces los espiritistas podemos ser muy fríos. Y no se trata de eso. Dice esta madre: hace 3 años murió mi hija Kate. A los 6 años, de un tumor cerebral. Poco después mi hermana me envió un ejemplar de la historia de Dougie, el niño que había escrito la carta de la historia de la mariposa. El mensaje de la oruga y la mariposa continúan dándome esperanza. Quiero concretarte algunos de los dones que recibí de la vida y de la muerte de mi hija. Durante toda su vida nos unieron lazos muy especiales, pero esto lo vi con más claridad durante su enfermedad y su muerte. Ella me enseñó muchísimo cuando murió y continúa siendo mi maestra. Katy murió después de una batalla de 9 meses contra un tumor maligno en el tronco encefálico. A los 5 meses de enfermedad, perdió la capacidad de caminar y de hablar, pero no de comunicarse. Insistimos en que le permitieran morir en casa. Incluso la llevamos a pasar unos días a la playa 2 semanas antes de su muerte. Esos días fueron importantísimos para nosotros. Había también sobrinas y sobrinos pequeños que durante esa semana aprendieron mucho sobre la vida y la muerte. Sé que recordarán durante mucho tiempo cómo nos ayudaron a cuidar de ella. Kate murió a la semana de haber regresado a casa. Ese día comenzó, como de costumbre, dándole sus medicamentos y comida, bañándola y conversando con ella. Esa mañana, cuando su hermana de 10 años iba a la escuela, Kate emitió unos sonidos. Hacía meses que no lo hacía. Y yo comenté que le había dicho adiós a Jenny antes de que se marchara al colegio. La noté muy cansada. Le dije que no tuviera miedo, que yo estaría con ella
y que estaría muy bien. Le dije que no tenía por qué aferrarse a mí y que cuando muriera se sentiría segura y rodeada por personas que la amaban. Por ejemplo, su abuelo, que había muerto hace 2 años. Le dije que la echaríamos mucho de menos, pero que estaríamos bien. Después me senté con ella en la sala de estar. Esa tarde, cuando volvió Jenny de la escuela, la saludó y después se fue a otra habitación a hacer sus deberes. Algo me dijo que fuera a ver a Kate y comencé a limpiarle el tubo por el que se alimentaba, que estaba goteando. Cuando la miré y vi que se le ponían blancos los labios, hizo 2 inspiraciones y dejó de respirar. Le hablé. Ella cerró y abrió los ojos 2 veces y murió. Yo sabía que no podía hacer nada fuera de abrazarla, y eso hice. Me sentí muy triste, pero con mucha paz. Sabía que su vida acabó cuando tuvo que acabar, que había aprendido todo lo que vino a aprender y que había enseñado todo lo que vino a enseñar. Ahora paso la mayor parte del tiempo tratando de comprender todo cuanto me enseñó durante su vida y con su muerte. Inmediatamente después de que muriera, y aún hasta hoy, experimenté una oleada de energía y sentí deseos de escribir. Escribí durante varios días y continúan sorprendiéndome la cantidad de energía y los mensajes que recibo. En cuanto murió me llegó el mensaje de que tengo una misión en mi vida, que significa vivir, que vivir significa acercarse y dar a los demás. Kate vivirá eternamente como todos nosotros. Hemos de compartir con los demás la esencia de lo que es más valioso. Amar, compartir, hablar, enriquecer la vida de otras personas, acariciar, recibir caricias. ¿Hay otra cosa que esté a la altura de esos momentos? Así pues, a partir de la muerte de Kate, me he embarcado en una nueva vida. Comencé un curso de orientación. Empecé a trabajar con personas enfermas de SIDA y a comprender cada vez más mis lazos espirituales con Kate y Dios. También me gustaría contarte un sueño que tuve varios meses después de la muerte de Kate. Este sueño me pareció muy real y cuando desperté comprendí que era muy importante. En el sueño había muchos niños, cada uno llevaba una tarjeta con su nombre y dibujos. Vimos a Kate y entonces comprendimos que esos eran todos los niños que habían muerto y que teníamos permiso para hacerles una corta visita. Nos acercamos a Kate y le preguntamos si podíamos abrazarla. Sí, nos dijo, pero jugar un rato. Podemos jugar un rato, pero yo no puedo marcharme con vosotros. Le dijimos que ya lo sabíamos eso. Estuvimos allí un rato y jugamos con ella, pero después tuvimos que marcharnos. Desperté con la clara sensación que había estado con Kate esa noche. Ahora sé que fue así. El desprendimiento de los sueños y la comunicación con los que se han ido, que tanto nos enseña el espiritismo, a través de los sueños, cuando nos desprendemos. A veces se nos va un ser querido, al que no hemos podido salvar. ¿Qué hacemos con ese amor? ¿Qué hacemos con ese amor? Pues darlo a nuestros hijos, darlo a nuestros amigos, actuar con el corazón, hablar con el corazón. Así podemos ser alquimistas con el sentimiento de la muerte. Así podemos transformar las tragedias en milagros, la depresión en esperanza. La pregunta 936 del libro de los espíritus: ¿de qué modo afecta a los espíritus el dolor inconsolable que son objeto en quienes sobreviven? O sea, ¿cómo le afecta nuestro dolor a ellos, a los que se han ido? Y contenta a los espíritus. El espíritu es sensible al recuerdo que se conserva de él, así como a los lamentos de aquellos a los que amó. No obstante, un dolor incesante y reflexivo lo afecta intensamente, porque en ese dolor excesivo ve una falta de fe en el porvenir, así como una falta de confianza en Dios, y por consiguiente un obstáculo para el adelanto y tal vez para el reencuentro. 2 amigos que están presos y encerrados en el mismo calabozo
Ambos alcanzarán un día la libertad, pero uno de ellos la obtiene antes que el otro. ¿Sería caritativo el que sigue preso que se disgustara porque su amigo fue liberado antes de él? ¿No habría de su parte más egoísmo que afecto si quisiera que el otro compartiese su cautiverio y sus padecimientos tanto tiempo como él? Lo mismo sucede cuando dos seres que se aman en la tierra. El que parte primero es el que se libera primero, y debemos felicitarlo por eso, mientras esperamos pacientemente el momento en que también nosotros seremos libres. Hay un dato en una sesión mediúnica de una persona que conozco que se le murió su hermana y ella estaba muy dolorida, todo el día hablando con ella y es mi hermana, y le hablaba todo y le contaba, yo me he levantado y me ha dicho esto mamá y me ha dicho no sé cuánto, y desde la mesa mediúnica le dijo su hermana, ya está bien de mantenerme todos esos pensamientos, a su hermana déjame descansar un poquito. Otra comparación que da el libro de los espíritus. Tenéis junto a vosotros a un amigo que se encuentra en una situación muy penosa. Su salud o sus intereses le exigen que viaje a otro país, donde estará mejor en todos los aspectos. Durante un tiempo ya no permanecerá a vuestro lado, aunque mantendréis correspondencia con él. De modo que la separación será solo material. Os sentiríais disgustados por su alejamiento, puesto que es para su bien. La muerte puede ser una experiencia maravillosa y positiva, pero el proceso de morir cuando se prolonga puede ser una pesadilla. Nos mina las facultades, sobre todo la paciencia, la resistencia, las limitaciones, las parálisis, las sillas de ruedas, atención las 24 horas del día. Resulta muy difícil aprender esta lección. No hay intimidad, la gente entra y sale. ¿Qué tipo de vida es esta?, se pregunta la gente. Debilidad, constantes dolores, dependencia de otras personas. Por difíciles que sean estas lesiones, el Ser Supremo, por llamarlo de alguna manera, porque no tenemos mucho vocabulario para hablar de Dios, nuestra única finalidad en la vida es crecer espiritualmente, y la casualidad no existe. Respecto a la pérdida de las personas amadas, los espíritus dedican una parte a la muerte a las muertes prematuras, ¿no? Cuando la muerte acude a cegar en vuestra familia y se lleva sin contemplación a los jóvenes antes que a los viejos, soléis decir, Dios no es justo, destroza el corazón de una madre al privarla de la inocente criatura que era toda su alegría. Humanos, dicen los espíritus, en ese aspecto necesitáis elevaros por encima de las pequeñeces de la vida terrenal. ¿Por qué medís la justicia divina con la medida de la vuestra? Con esa pregunta responden los espíritus. El trabajo con el amor se puede encontrar y trabajar desde cualquier forma, en la vida en pareja, en los actos de amor con personas que lo necesiten. Dios nos ha dado la libertad de elegir, de desarrollarnos, de crecer y de amar. La vida es una responsabilidad. En la tierra hay millones de personas que se están muriendo de hambre, millones de personas que no tienen techo donde cobijarse, millones de enfermos de cáncer, millones de personas que sufren maltratos y abusos, millones que padecen discapacidades. Cada día hay una persona más que clama pidiendo comprensión y compasión. Escuchemos esa llamada. Las mayores satisfacciones en la vida provienen de abrir el corazón a las personas necesitadas. La mayor felicidad consiste en ayudar a los demás. ¿Qué me importa? Decía Amalia Domingo Soler, no nos preguntemos en qué creemos, sino a qué dedicamos nuestro tiempo. ¿Cuántos ateos hay cirujanos que salvan vidas o ingenieros que llevan agua a los pozos? ¿Qué más da ser espiritualista, religioso, espiritista, laico en el fondo? Lo que tenemos que preocuparnos en qué ocupamos nuestro tiempo, en mejorar este mundo y en mejorarnos nosotros mismos. Eso es realmente lo que importa. Todas las personas procedemos de la misma fuente y regresamos a la misma fuente. Todas las penurias se sufren en la vida, todas las tribulaciones y pesadillas, todas las cosas que podríamos considerar castigos de Dios son en realidad regalos. Son la oportunidad para crecer, que es la única finalidad de la vida.
No se puede sanar al mundo sin sanarse primero a uno mismo. Si estamos dispuestos para las experiencias espirituales y no tenemos miedo, las tendremos sin necesidad de ningún gurú, de ningún maestro, de ningún guía. Todo es soportable cuando hay amor. Hemos de hacer del tiempo nuestro amigo. En una ocasión una mujer perdió a su hijo, sin embargo ni un lamento salió de su garganta. Le preguntaron cómo hacía para estar tan firme y repuso: vino sin ser llamado y así ha partido. Hay que ser un espíritu muy elevado. Yo no soy capaz. Yo no soy capaz. En otra ocasión murió una madre a la hora de tener al hijo y el abuelo dijo: unos van, unos vienen, gracias a Dios. Ese abuelo había pasado muchas vicisitudes en la vida. Había muerto su hija y vivía su nieta. Yo no soy capaz. Yo no soy capaz. Modificar, por lo tanto, nuestra actitud y establecernos más en el desapego. El autoengaño no nos permite ver la realidad de nuestra propia muerte. Tenemos poco tiempo. No caer en mezquindades ni en problemas ficticios, ni en conflictos innecesarios entre nosotros. Tener los candiles encendidos, decía el Maestro Jesús, nunca sabemos cuándo va a llegar la hora. Quizás sea una paradoja, pero la muerte quizás sea lo más justo que hay en este mundo, porque alcanza a todos por igual. Pensar en la muerte debe ser algo que nos haga embellecer la vida y aprender a vivir cada momento con mayor conciencia. La muerte es una consejera. Nos aferramos menos a las cosas, pensando en ellas. A veces es casi de mal gusto hablar de la muerte. No se le habla de este asunto a los niños, no se les instruye. La vida sigue sin nosotros, y esto es un ejercicio de humildad y de sabiduría, de doblegación y de disolución del ego. Para educar en la muerte se necesita un cambio de actitud hacia esa idea, un entrenamiento y una educación psicomental, una transformación de conciencia y de comportamiento, establecerse en el desapego y en la libertad interior, y todo ello requiere un aprendizaje interior. Tener conciencia de ella es saludable, aceptarla de forma vivencial, no con aprensión ni con hipocondria, sino con la lucidez de que forma parte de la vida. Pensar en ella para cultivar nuestra vida interior, para amar más, para ser más expansivos, más compasivos, para potenciar la vida. No buscar la satisfacción exterior, sino embellecer nuestro universo interno. Pensando en ella, la vida es menos fatua, generamos menos fricciones, menos estados mentales negativos de avidez, de odio, de celos y tantos otros. Cambiar nuestra posición mental. Vida más plena, más creativa, más intensa. Debemos adiestrarnos en la quietud ante las adversidades de la vida, en el cultivo de la no resistencia. Hacer que la vida sea removedora y transformadora, y eliminando la energía de los impulsos egocéntricos. Muere el ego, renace el ser. Buda decía que hay 3 plagas: la enfermedad, la vejez y la muerte. Y podemos hacer 3 cosas: buenos méritos, meditación y ecuanimidad. La ecuanimidad es el estado mental de una persona capaz de reflejar el equilibrio y la estabilidad emocional, aun estando en medio de una situación extrema que pueda generar desequilibrio psicológico. La ecuanimidad es una virtud. Si quieres morirte en paz, tienes que ayudarte antes. Si queremos morir en paz, tenemos que ayudarnos antes a que llegue ese momento. El que se instala en ese ángulo de quietud puede enfrentar los desafíos con un talante distinto, sin reacciones desmesuradas ni neuróticas. La enfermedad es una gran fuente de sufrimiento en nuestro planeta. Podemos afrontarla mejor si hemos aprendido durante un largo tiempo a meditar,
a no crear oposición psicológica, a relajarnos y permanecer serenos. Qué importante es contar con lo que uno ha cultivado dentro de sí mismo cuando lleguen esos momentos. Muchos viejitos de la India esperan apaciblemente su muerte en las orillas del Ganges, de manera dulce, sin fricción. No tienen apego, asuman lo inevitable. Recomiendo la hermosa lectura de Amalia Domingo Soler, El mendigo filántropo. Es un relato de Amalia precioso. Le daba todo lo que tenía a los pobres, ya no tenía nada y prácticamente estaba desencarnando. Pedía limosna y se lo daba a los pobres. Su hecho salió en el periódico, desencarnó en la calle y cuando estaba desencarnando, tirado en la calle, iba dando un discurso. Adiós tierra, así se llama el capítulo, adiós tierra, abandono esta penitenciaría, ya no me queda nada, lo he dado todo, he pasado todas las enfermedades, he pasado todas las miserias, ya me puedo marchar en paz de este planeta. El mendigo filántropo. Es paradojal que la paz llega cuando dejamos de perseguirla. El desapego hace que la vida se lleve mucho mejor. Al no pensar en la muerte, cuesta más no expresar expresiones positivas de cariño, ni se abre el corazón lo suficiente, ni se tiene conciencia de que se puede perder en cualquier momento a los seres queridos y que por eso mismo tenemos que atenderlos y darle amor todos los días, a que es la última vez que lo veo. Por eso es tan importante adquirir ese punto de quietud, un punto de quietud que se encuentra en lo más profundo de uno mismo, la calma profunda y renovadora, el revelador silencio que reside abismal en nosotros. Ese punto de quietud brota de un sentimiento de apertura multidimensional y ahí, en ese punto, se descansa física y psicológicamente. Cuando no hay ego, el cuerpo y la mente funcionan como un radar sensible. Se absorbe más de los otros, se absorbe más del entorno, se absorbe más de la naturaleza, se absorbe más de una fuerza superior, de una potencia superior, se absorbe más de Dios. En esos momentos llega de otro modo, cuando estás inmerso en las cosas materiales y cotidianas de la civilización, no las dejas ingresar. Las palabras que decía el Maestro Jesús, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico vaya al cielo. Cuanto más vives en la ausencia de todos esos elementos materiales, más te elevas espiritualmente. Esa interpretación saco de esa frase. Cuanto más sabes que te vas a morir, más te vas desapegando de las cosas materiales. Por eso una persona tan materialista, tan apegada a la materia, no se puede elevar con tanta facilidad como nos enseñan los espíritus. Y así, en ese punto de sensibilidad, le permite espacio a otras sensaciones, a nuevos sentidos, que se pierden en nuestra cotidianidad de la sociedad. Es muy difícil mantenerlo. En el momento que se vive esa conexión trascendental, se consolida más la otra dimensión. Funcionamos más por amor y por sensibilidad y nos manejamos más en esa transición entre la vida y la muerte. En ese estado realizamos esa conexión y nos preparamos más. Con el pensamiento de que vamos a morir debe aflorar lo genuino, lo auténtico. Cuando le vemos las orejas al lobo, nos volvemos amorosos. Es por ese motivo que debemos alcanzar ese estado siempre. Al vernos inseguros, nos vemos vulnerables. Y de la mano de esa vulnerabilidad vienen las otras sensaciones. Es bueno, esa vulnerabilidad es buena. El problema a veces es dudar del sentido de la vida ante las desgracias y ante las dificultades. La sociedad vive en el autoengaño, en la hipocresía, en lo políticamente correcto. Algunas muertes sacuden hasta los cimientos y dejan a la luz ese autoengaño
que la forma de vivir sin pensar en ella. Por lo tanto, fomentemos las bromas y riámonos, porque las bromas traen la risa, la alegría, y la alegría es síntoma muy evidente de la vida. Decir, no tengo miedo a morirme, lo que tengo lástima es de no seguir viviendo. Eso está muy bien, eso está muy bien. Otra parte de la personalidad, por otro lado, va formando callos emocionales con todas las cosas que nos van pasando y se torna más dura. Por eso, cualquier momento es bueno para salir en ayuda de los demás. Si alguien tiene un accidente, si alguien se ha caído, estar siempre presto a ayudar a alguien. La base es la esperanza, pues siempre hay una salida, pues la muerte no existe. Y la necesidad de perder el miedo, de que perdamos el miedo a la enfermedad. Los mayores guerreros de la historia tiemblan ante la muerte de sus seres queridos. Quería terminar también, por ser coetáneo con nuestro tiempo, con algunas palabras que dijo el cantautor Pau Donés, que murió de cáncer. Y decía algunas palabras claves cuando unos días antes de desencarnar, y decía que vivamos siempre el presente, que no perdamos miedo, que no perdamos el tiempo pensando en el futuro, que dejemos de creer en la suerte y creamos en nosotros mismos, que dejemos de hacer montañas de granitos de arena, que la tristeza nos dé ganas de reír, que nos riamos mucho, que aprendamos a decirnos te quiero y que no nos dé vergüenza, que nos escuchemos tanto como sepamos compartir el silencio, que nos peleemos lo menos posible, que estar enfadados es una gran y estúpida pérdida de tiempo, que le perdamos el miedo a la muerte, pero también perdamos el miedo a vivir, que cuando la vida nos cierre una ventana, sea cuando más abramos las alas para romper el cristal y salir volando, que la vida sea siempre un sueño, y en fin, que a la vida le demos calidad, porque belleza sobra. Así es que con esto voy a terminar la conferencia, ¿no?